Ante todo, buenos días, amigos y amigas. Quien le habla es el abogado Rufo Luis Maquera. En esta oportunidad quiero hacer un análisis del Decreto Supremo de Emergencia 044-2020 y la prórroga última 094-2020. Quiero partir en este análisis por dos temas muy fundamentales. Más allá que temas, por dos posiciones. Por la posición legal de los derechos fundamentales que se vulneran y por otro lado, las políticas públicas implementadas en esta cuarentena. Quiero comenzar mencionando por las políticas públicas. Las políticas públicas de este gobierno lógicamente se tienen que aplicar de acuerdo a las condiciones que tienen en la actualidad. En este caso, los funcionarios tienen que hacer un trabajo adecuado, preciso. Ha faltado. En este caso tiene componentes. El Estado no solamente funciona unitariamente, funciona con el mercado, por ejemplo. Y el mercado tiene su propio interés de lucro. Muchas empresas en esta pandemia han especulado muchos precios. Entonces no ha habido esa regulación. Ahí vemos que los monopolios siempre han persistido y lo persisten en esta pandemia, en esta cuarentena. Por otro lado, no hubo la coordinación de los funcionarios en sus tres niveles de gobierno y a su vez de los entes competentes. Estas políticas son transversales. Tiene que ver mucho en sus tres niveles de gobierno. Entonces, no ha habido esa coordinación, pero más allá de esa coordinación tiene que ver las capacidades de los funcionarios que tienen en la actualidad. No ha habido. Ahí vemos, por ejemplo, los bonos. Ha sido una fantasía prácticamente. No ha beneficiado a las personas con ingresos muy bajos, o mejor dicho, que las personas trabajan, subsisten con el día a día. Entonces, esta política no se han favorecido el 70% de la población que trabaja en el sector informal. Entonces, esto ha sido el efecto que no ha tenido positivamente lo esperado por el gobierno y la población peruana. Entonces, por otro lado, los gobiernos subnacionales, los municipios, no han dado la talla en esta cuarentena. Vemos también que sí se está aplicando la modernización de la gestión pública, el gobierno electrónico, pero falta la parte operativa de los funcionarios. Por ejemplo, la ley Servit 30.057, el concurso bajo esta ley. O sea, ¿qué resultados puede haber si la parte operativa no está preparada? Peor aún en estas circunstancias críticas que nos encontramos en esta oportunidad. Y esto ha conllevado a la vulneración de derechos fundamentales. En sentido, ¿cómo? Con esta cuarentena se ha suspendido derechos fundamentales. Derecho al libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la movilización y muchos derechos conexos constitucionales. Eso ha conllevado a que se vaya con otras ramas, se vulneren otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho penal. El derecho penal, en el sentido, las personas, por necesidad, han incumplido la cuarentena. O sea, ahí vemos una colisión de derechos, de principios. El derecho al trabajo, entre el derecho al trabajo y el derecho a la salud, por ejemplo. Con esta cuarentena, la protección de la salud, pero el derecho al trabajo, ello ha conllevado a las personas a trabajar. Entonces, ahí ha adentrado, en este caso, el derecho penal. Ha habido operativos, o mejor dicho, abuso de autoridad. Pero el fondo
recae en la cuarentena. Por eso hay que ver la prolongación excesiva de la cuarentena conlleva a que se restrinjan muchos derechos que en la actualidad ya se están tomando. Ese es en el derecho penal. Por ejemplo, en el derecho civil, las obligaciones, los contratos, los alquileres, por ejemplo. En el derecho comercial, las personas que tienen préstamos en diversas entidades bancarias, no se ha congelado, el Estado no ha congelado. Si por un lado te dice la norma, no salgas a trabajar, pero por otro lado, el banco te dice paga tu deuda. Entonces, ¿de qué podemos hablar? O sea, las personas por obligación, por necesidad urgente, tienen que salir a trabajar. Entonces, se vulnera ese derecho, el derecho a la familia, por ejemplo. Las obligaciones del padre, de la madre, ¿cómo lo van a lograr si no les dejan trabajar? Entonces, hay un incumplimiento involuntario de las personas. No es que no quieran cumplir, las circunstancias críticas no las permiten. El derecho procesal, por ejemplo, los plazos procesales se vulneran. Y podríamos hablar de otros derechos. Y entonces, esta cuarentena, esta prolongación, recae en un desproporcionado de lo que es la ponderación de derechos. Por otro lado, en el periódico New York Times de Estados Unidos ha mencionado que el Estado peruano ha fracasado, y la revista lo ha dicho. Lo fundamental han sido la corrupción generalizada en las instancias más altas del gobierno del Estado peruano y las altas brechas. Por otro lado, debemos tomar en cuenta siempre los tratadistas. En este caso hay muchos tratadistas a nivel latinoamericano, a nivel internacional, pero yo quisiera aterrizar a los tratadistas, en este caso latinoamericanos, por ejemplo, más conocidos. Quiero tomar en cuenta, en este caso, la posición muy acertada, digo yo, y estoy de acuerdo con esa posición, la posición del tratadista Luis Castillo Córdoba, donde dice: los derechos fundamentales no deben de entrar en conflicto, o sea, son limitables y limitados. O sea, se tienen que adecuar a las circunstancias que se dan. Entonces, estoy parte de esa postura. Entonces, lo que nos quiere decir el tratadista es que cuando hay una colisión de derechos constitucionales, se vulneran derechos. Lo que dice el autor, prácticamente lo que puedo interpretar, es que la Constitución tenemos que respetarlo, tenemos que tomarlo en serio. O sea, las normas, en este caso los decretos o otras leyes, no pueden colisionar con lo que está establecido en la Constitución Política del Estado. De lo contrario, se estarían vulnerando derechos. Debemos también tener muy en cuenta, en este caso, el tratadista Fixamudio. Él dice: los operadores del derecho tienen esa medida de cautelar, de proteger los derechos fundamentales, porque tienen las autoridades ejecutivas, en este caso de gobierno, tienen esas facultades que pueden restringir derechos, que pueden restringir garantías, pueden restringir libertades de seguridad de las personas. Entonces, ello nos menciona Fixamudio que se tiene que ver el estricto cumplimiento de la norma de la Constitución. De lo contrario, la norma aplicable recaería en una inconstitucionalidad por la desproporcionalidad que pueden aprobarse en las normas ya mencionadas. Estaremos con nuevos temas, tenemos muchos temas por mencionar: la ley de contrataciones, la ley 30.225, y en otra oportunidad estaremos con un nuevo tema. Muchas gracias a todos.